Juntos de nuevo, dice la U. Ama la crema. Aldo Corso afirmó que tuve la oportunidad de elegir entre jugar en la U y Alianza en el 2016. Pero ahora estoy feliz en Tienda Crema. Lo máximo la U, como siempre. Hola. Leyendo un poquito, ¿verdad? De una otra manera enterándome qué es lo que ocurre en el mundo, en este caso en el campo deportivo. Uy, un mensaje. A ver, ¿qué me dice? Oh, ya. Ok, son las 3 de la tarde. No te preocupes, terminaremos de grabar. Bien. ¿Cómo estás? Yo aquí esperando la oportunidad de volverme a encontrar contigo y de esa manera trabajar un tema más en la asignatura de lenguaje. ¿En qué área? En el área de comunicación. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Es un tema que no está en tu libro, pero hoy yo te lo entrego con mucho cariño porque quiero que aprendamos esto. Te explico. ¿Qué es lo que vas a hacer? Todo lo que vas a ver aquí en la pantalla, tú lo vas a escribir en tu cuaderno. Y los ejercicios que se entregarán posteriormente, lo vas a resolver también. Luego lo vas a evidenciar a través de una foto y me lo vas a mandar al correo que ya te entregué, que es omarcito1@hotmail.com, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo estás? ¿Bien? Yo también. Llego a ti gracias a este medio de comunicación. Como puedes ver, y si recuerdas un poquito, me vistes con un celular en la mano y un periódico en la otra. Y estaba leyendo una noticia, ¿verdad? Claro, enterándome qué es lo que pasaba en el mundo deportivo. Muy bien. ¿Crees tú que nos podemos enterar de todo lo que ocurre a nuestro alrededor? Sí, y eso es gracias a los diversos medios que tenemos. Como por ejemplo, tuve aquí mi celular, ¿verdad? Es un medio que de una u otra forma pues me hace saber qué es lo que ocurre a mi alrededor, comunicarme con las personas que quiero, ¿no? Otro, antes del celular, lo podía hacer o lo hacía leyendo, por ejemplo, un periódico y de esta manera también viendo qué es lo que ocurre en el mundo. Pero antes de que existiera el internet, el celular y todo eso, yo podía comunicar o expresar mis sentimientos a través de un papel y un lapicero. ¿Y cómo se llamaba eso? Una carta. ¿Y a quién se lo enviaba? A la persona que se encontraba de repente un poquito más lejos, obviamente no en casa, ¿no? Más lejos y expresándole lo que sentía o felicitándola por su cumpleaños onomástico, ¿verdad? Ah, profesor, ¿y cómo hacían cuando un maestro le pedía en su tiempo de colegio, por ejemplo, hacer una tarea? Ah, dos cosas. Lo hacíamos a mano o a través de un aparato llamado una máquina de escribir, ¿verdad? Exacto. ¿Qué tema vamos a trabajar el día de hoy? A ver, vamos a ver. ¿Cuál crees tú? Exacto. Hoy día vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos va a servir o que sirve para enterarnos o para comunicarnos con los demás. A ver, vamos a ver. Miramos la pizarra, por favor. ¿Sí? Hoy trabajo con segundo año de secundaria. Exacto. A ver, ya te hago recordar. Eso lo escribes todo en tu cuaderno. ¿Sí? Bien, a ver. Dice, uso excesivo de redes sociales causa aislamiento, advierte experta. Los fracasos académicos y problemas de conducta se han convertido en los principales motivos de consulta de adolescentes de 12 a 16 años. Tu edad, ¿verdad? Casi por ahí. Y la conducta es casi siempre la misma. El excesivo uso de videojuegos y de redes sociales. María Lourdes Chávez, especialista en la conducta humana, adscrita al Hospital Morelos de Institución Mexicano del Seguro Social, refiere que la disfunción familiar es el principal detonante de las actitudes negativas de los jóvenes. Sin embargo, los factores externos relacionados con el uso de la tecnología impactan seriamente en la conducta de los menores. Si tú puedes observar, esto es una noticia, ¿verdad? ¿Y dónde la podemos encontrar? Exacto, en un periódico, muy bien, ¿dónde más? En una red social, también, exacto, ¿no? En internet o en Facebook, como ustedes lo puedan llamar, exacto. ¿Dónde más? En un libro, sí, también en un libro, claro, como un modelo para empezar una clase, exacto.
Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya sabes cuál es? ¿Crees tú? Ajá. Sí, profesor, ya sé. Hoy vamos a hablar acerca de la noticia. No. Pero sí forma parte del tema. No es el tema exclusivamente, pero forma parte del tema. Si tú te das cuenta, antes para enterarnos lo que ocurría alrededor o en el mundo, lo hacíamos a través de diversos medios. ¿Y cómo se llamaban esos medios? Medio de comunicación, claro, es verdad. Pero ¿qué clases de medios de comunicación eran? A ver, vamos a ver. Observemos. Esta imagen ¿te lleva a tener una idea? A ver, si podemos observar, es una persona detrás de una cámara y otra con micrófono en mano, dándonos a conocer una noticia, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Puede ser periodismo o una información televisiva, ¿verdad? Bien, vamos a ver, continuamos. ¿Habrá otra imagen más? A ver, vamos a ver otra imagen. Conocida. ¿Cómo se llama ella? ¿Petunia? No, ¿verdad? ¿Cómo se llama? A ver, ¿sabes? Mafalda. Y si te das cuenta, Mafalda a su costado tiene un medio de comunicación, ¿verdad? ¿Qué es? Una radio. Si te das cuenta, aquí Mafalda no observa lo que escucha, simplemente lo escucha nada más, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿hay otra imagen más? 3 personas y las 3 leyendo un periódico, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar en esta mañana? A ver, ¿qué crees tú? Vamos a ver. Son los medios de comunicación social. Muy bien. ¿Tienes una idea de qué son los medios de comunicación social, verdad? ¿Los tienes? ¿No? Vamos a descubrir ahora. Pero antes, quiero que tú me entiendas. ¿Has visto un periódico? ¿Me vistes empezando la clase con un celular en mano? ¿Vistes a Mafalda escuchando música a través de una radio? ¿Verdad? Exacto. Entonces, el tema que vamos a trabajar en esta mañana, lo acabas de leer, se llaman medios de comunicación social. ¿Cuántos medios más existen para podernos enterar o poder nosotros dar a conocer nuestro punto de vista o informarnos de lo que ocurre a nuestro alrededor o en el mundo entero? A ver, vamos a ver. Primero descubramos vamos a definir o a reflexionar 3 preguntas. A ver, veamos. Antes de las preguntas, quiero que observes acá. Las conoces, ¿verdad? Empezamos por esta. ¿Qué es? Un teléfono. Miren cómo era antes y miren cómo es ahora. Y este medio servía para comunicar con otras personas, ¿sí? Exacto. De repente nuestros abuelitos no tienen, los papás no creo, pero nuestros abuelitos son los modelos antiguos, quizás sí. Segundo, ¿cuál es? Dice extra, extra, el periódico, ¿verdad? Esa frasecita era muy conocida, ¿no? Y a través de ellos nosotros podíamos saber qué es lo que había ocurrido ayer y hoy nos enterábamos. Y eso llegaba hasta los últimos, ¿no?, lugares, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Una vez que se inventó la televisión. Antes, ¿cómo eran? Cajas enormes, ¿verdad? Y a través de ella podíamos nosotros escuchar y ver las noticias. Lo que aparecía como falda, que era una radio. Exacto. No veías la noticia, pero la escuchabas. Te las imaginabas, ¿no? Y tenemos acá, ¿qué es? Para transmitir un telegrama, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Y esto es lo más nuevo. ¿Qué es esto? Un internet. Vemos aquí 2 cosas. 2 computadoras y 2 teclados. Esto es lo más nuevo, ¿verdad? Entonces, bien. Vamos a reflexionar 3 preguntas. Dice la primera. ¿Te interesas en leer los diarios para saber qué acontecimientos han sucedido en el Perú y en el mundo entero? Dice, a ver, ¿lees periódicos hoy en día? No, profesor. Sí, profesor. Pero vas a la sesión de cultura o de noticias. Poco, ¿verdad? Muchas veces nos vamos y nos centramos en lo que dice el horóscopo.
Y dependiendo de lo que dice el horóscopo, es lo que me va a pasar hoy durante todo el día. Son pocos los que leemos o los que de una u otra forma nos informamos a través del periódico. ¿Sí? Segundo, dice, ¿qué medio de comunicación social utilizas para comunicarte con tus seres queridos o amigos? ¿Te das cuenta? Antes, ¿qué era? Una carta. Hoy en día, ¿a través de qué lo haces? Exacto, a través del Facebook, ¿verdad? Y 3, dice, ¿qué medio de comunicación conoces? Te acabo de mencionar algunos. La radio, el televisor, el periódico, ¿verdad? ¿Existen otras más? Sí. ¿Cuáles son? Lo vamos a descubrir aquí. A ver, continuamos. Muchas veces nos sentimos así, rodeados por todos los medios de comunicación que existen. Pero ¿a cuál de ellos le hacemos más caso? A ver, vamos a ver. Pero primero descubramos qué son los medios de comunicación. Dice, los medios de comunicación son los instrumentos utilizados en la sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual, audiovisual y multimodal. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva a millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otros para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los diarios locales o institucionales. A los medios de comunicación también se le llaman medios de comunicación de masas o mass media, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, gracias a los medios de comunicación, que son instrumentos que la sociedad utiliza, nosotros podemos de una u otra manera comunicarnos o transmitir mensajes de forma textual, sonora, visual, audiovisual, y de esa manera hacer llegar lo que sentimos. A veces somos emisores como también receptores, y el mensaje que nos emiten es a través de estos canales, que son los medios de comunicación social. Bien, continuamos. Hay un interrogante que dice, ¿cuál es la función principal de los medios de comunicación? ¿Cuál crees tú? ¿Entretenernos? ¿Aburrirnos? ¿Marketearnos? A ver, vamos a ver. Dice, la función principal de los medios de comunicación es informar de los hechos que suceden. ¿Qué más podemos decir? Que también pueden adoptar otras funciones. No solo informar, sino también nos pueden entretener. ¿De qué manera? Otorgando al público un espacio para su recreación. Por ejemplo, el periódico, a través de los letras, de los crucigramas, ¿no? Tenemos, a ver, en la televisión, a través de los dibujos animados, ¿verdad? ¿No? Seguimos. Educar, porque van a transmitir y difundir valores y cultura. Y el tercero, marketear, el famoso marketing. Muchas veces la información que se difunde predispone a los receptores al consumo o no de un producto o un servicio. Las estrategias de marketing son muy poderosas y se valen de diferentes canales. Es verdad, a través de ellos es donde podemos dar a conocer, por ejemplo, lo que producimos, ¿no? Lo que hacemos o lo que queremos dar o entregar a los demás. Entonces, si te das cuenta que la función de los medios de comunicación no solo es informar, sino también entretenernos, educarnos y poder marketear. Muy bien, continuamos. Tipos de comunicación. Existen 3 tipos. Empezamos primero por la comunicación auditivas. Auditivas quiere decir que hacemos uso de uno de nuestros órganos. Sí, es verdad, porque transmite la información por medio de formatos sonoros. Es percibida por el sentido del oído y se puede tener acceso con mayor facilidad. Por ejemplo, tenemos aquí la radio. Gracias a ella, las noticias llegaban hasta los confines del mundo, ¿no? Hasta los lugares donde mayormente quizás no nos imaginábamos. Y la radio fue uno de los primeros de medios de comunicación
que apareció en nuestra vida. A ver, continuamos. ¿Qué sabemos de la radio? Vamos a ver. Primero, ¿cuáles eran los auditivos? Ahora tenemos los visuales. ¿En qué consisten estos medios de comunicación visual? Dice que son todas las publicaciones impresas en papel y tienen como objetivo informar. Los mensajes son percibidos a través de la vista. Entre ellos encontramos a quienes. Primero, las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos, los boletines, los volantes, los mosquitos, las pancartas, así sucesivamente, ¿verdad? Y tenemos aquí uno de los medios de comunicación que aparece y que cambia nuestra vida y que gracias a ellas nos hemos hecho buenos lectores. ¿Cuál es? El periódico. Muy bien. Y tercero, tenemos los audiovisuales. Es otra forma también de transmitir o hacer llegar al receptor lo que está ocurriendo en el mundo. No solo lo escuchas, sino también lo ves. Dice, son los que se oyen y se ven. Se basan en imágenes y sonidos para expresar la información. Correcto. Entre ellos podemos mencionar a quienes. Dos elementos. Uno que apareció de muchos años, la televisión, y el segundo que es casi nuevo, la computadora. En este último sobresalen los noticieros, los documentales, los reportajes, las entrevistas, los programas culturales, pedagógicos y científicos. ¿A través de quién? De la televisión. Exacto. Gracias a ella, nosotros podemos conocer también. Pero no solo a este objeto, sino a lo que se puede transmitir a través de este aparato, a través de este medio de comunicación social. Muy bien, continuamos. Los medios de comunicación, según sus características, vamos a ver, pueden ser informativos. ¿Por qué? A ver, porque gracias a estos medios de comunicación, su única función va a ser informar sobre cualquier acontecimiento. ¿Y a quiénes encontramos aquí? A los noticieros, a las revistas, a los periódicos o diarios, etc. Exacto. Estos medios de comunicación van a servir ¿para qué? Solamente para informarnos. Muy bien. Seguimos. De entretenimiento. Son aquellos que no solo nos informan, sino también van a buscar recrear a las personas. En este caso, a los receptores. ¿A quienes encontramos aquí? Tenemos el cine, sí, la televisión, los concursos, la música, los dibujos, los deportes, entre otros. Esos son los medios de recreación o de entretenimiento. Tenemos como en tercer lugar los especializados. ¿Por qué? Porque aquí los temas que informan interesan a un sector del público. Por ejemplo, tenemos los culturales, los científicos, los documentales audiovisuales o las revistas científicas. Estos medios son para aquellos, o mayormente los utilizan o hacen uso de ellos, aquellos que quieren conocer o aprender un poco más. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez un documental audiovisual? Qué bonito, ¿verdad? Sobre todo cuando nos habla acerca de la vida de los animales. O cómo se transformó, cómo se creó nuestro planeta, ¿no? Es maravilloso, es lindo conocer cada vez más y más. Y gracias a estos medios de comunicación, nosotros podemos saber y aprender. Continuamos. ¿Cuáles son los medios de comunicación que existen? Tenemos, ¿lo conoces? ¿Qué es? Una radio. ¡Wow! ¿Verdad, profesor? Sí. En sus tiempos eran así. Y hoy en día todavía son reliquias. Y quienes mayormente hicieron uso o se sirvieron de este medio de comunicación o lo tienen en casa son nuestros abuelos o bisabuelos. Y como herencia quizás nos quedan a nosotros. ¿Qué es una radio? Dice, es una herramienta que permite transmitir señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Posee el privilegio de llegar a lugares lejanos con facilidad, es verdad. A ver, vamos a ver un poco más acerca de la radio. ¿Qué decimos? Tenemos ahí una pregunta.
¿Cuál es el origen de la radio? Es decir, ¿cómo nace una radio? A ver, tuvo origen en la década comprendida entre los años 1920 y 1930. Exacto. ¿Qué más? ¿En qué año nace la primera radio en el Perú? A ver, vamos a ver. Nace en el año 1925, es decir, intermedio de estos 10 años. ¿Qué más? ¿Cuál fue la primera radio del Perú? A ver, ¿tú crees que fue Panamericana? ¿Que fue RPP? A ver, vamos a ver. Fue la radio OAX. Esa fue la radio que apareció primero en nuestro Perú. ¿Bajo qué gobierno nace en el Perú esta primera radio? ¿Acaso en el de Fujimori? ¿Quién habrá sido el que habrá gobernado durante estos años? A ver, vamos a ver. Dice, nace bajo la presidencia del gobierno de Augusto B. Leguía. Eso quiere decir, profesor, que Augusto B. Leguía era el presidente de la República en los años 1920 o 1930, cuando llega por primera vez la radio a nuestro Perú. Exacto, ¿no? Pero no solo queda ahí, sino miren lo que ocurre. ¿Dónde se encontraba ubicada esta primera radio? ¿Cuál era? La OAX. Se encontraba ubicada en El Jirón, Washington. ¿Y dónde queda? En el centro de Lima. Exacto. Ahí, en ese jirón, la radio se encuentra ubicada. Y ahí es donde se desarrolla por primera vez. Seguimos. ¿Qué acontecimiento ocurrió cuando se inauguró por primera vez la transmisión? La transmisión de la radio. A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué acontecimiento ocurrió cuando se inauguró por primera vez la transmisión de la radio? A ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? Se inaugura de esta manera. La transmisión en esta radio, bajo los acordes de ¿qué? De la entonación de las sagradas notas de nuestro himno nacional. ¿A qué hora? A las 11:30 de la mañana. Qué bonito será escuchar por primera vez, ¿verdad? Lo que se difundía a través de la radio, lo que tus oídos escuchaban por primera vez. Qué emoción tan grande. Segunda, ¿de quién era la voz que se escuchó por primera vez en la radio? ¿Acaso fue de Magali? ¿De Gisela? ¿Acaso fue de Dani y la, ¿cómo se llama este? La Carlota? ¿O acaso fue, a ver, de la Chola Chabuca? No, vamos a ver quién fue ese primer ser que a través de la radio nos dio a conocer su voz. A ver, vamos a ver. Miren, fue la voz del presidente de esos tiempos. ¿Quién era? Augusto B. Leguía. Qué emoción tan grande se habrá sentido al escuchar la voz de tu presidente de la República a través de este primer medio de comunicación creado o inaugurado aquí en nuestro Perú. ¿Cuál era? La radio. Seguimos. ¿Qué se transmitía en horas de la noche por la radio en esa época? Eso es verdad. Una vez que aparece la radio, no solo quedó ahí, sino que también habían medios o programas que se transmitían durante la mañana, tarde y noche. Y en la noche ocurría esto. En horas de la noche se transmitía un programa de corte literario con la voz insigne del poeta José Gálvez. Imagínense. No solo se entonaba el himno nacional a las 11:30 de la mañana, sino que por la noche ya había un corte literario. Y eso lo transmitía ¿quién? Un gran poeta. ¿Quién era ese poeta? José Gálvez. Seguimos. ¿Por quiénes fue creada la radio? A ver, ¿quién pudo haber creado la radio? ¿A quién se le pudo haber imaginado construir este medio de comunicación para llegar o para entregártela y así llegar a los lugares quizás más lejanos? A ver, vamos a ver de nuestro Perú. Dice, fue creada por 5 empresarios importantes de esa época, siendo ellos, el primero, César Coloma, Santiago Acuña, Pablo Whitmer, Fernando Carvajal y Luis Tirado. Estos 5 hombres se convirtieron en seres insignes. ¿De qué? De nuestro Perú. Crear la radio, ¿verdad? Y gracias a ellos,
que fueron 5 empresarios importantes, hasta hoy en día se tiene este medio de comunicación, que cada vez es más moderno. Antes eran grandes aparatos pesados. Hoy en día, a través de objetos pequeños, como por ejemplo, tenemos aquí en mano el celular, se puede transmitir o se puede escuchar también diferentes emisoras. ¿Sí? Continuamos. ¡Wow! Siguiente medio de comunicación. ¿Qué es un robot? Este es su frente, sus 2 ojos y sus antenitas para captar. No, es un televisor. Miren de qué manera era antes. Así era su modelo. Pantalla ovalada, era todo un cajón pesado. Y antes, para tener una buena señal, ¿qué es lo que hacían? Sobre el techo de tu casa había una antena, ¿no? En forma de, decían espina de pescado, pero otros que no tenían eso sobre el techo, lo tenían sobre la plataforma, ¿no? Sobre la parte superior del televisor. Y eran unos aparatitos con 2 antenas que salían. Similar a esto, ¿verdad? ¿No? A este punzón. Similar. Y eso era o permitía de que la señal sea más nítida, ¿verdad? Exacto. ¿Qué medio de comunicación es? El televisor. Vamos a ver. ¿En qué consiste la televisión? Nos dice que proviene la palabra televisión de 2 voces. Tele, que quiere decir distancia, y vicio, que quiere decir visión. En otras palabras, el término televisión alude a todos los aspectos de transmisión y programación que buscan entretener e informar al televidente. En este caso, al receptor. Gracias a la televisión, antes se transmitían programas a colores, no en blanco y negro. ¿Blanco y negro, profesor? Sí. Así como hoy tú me ves a colores, en esos tiempos me veía solo en blanco y negro. ¡Wow! ¡Qué emocionante! Sí, ¿verdad? Y también transformaba todo nuestro aspecto físico. Ahora imagínenselo de esos tiempos. Hasta la forma de vestir, la forma de tener el cabello, ¿no? O la forma de, en ese sentido, su apariencia. Bien, continuamos. Vamos a conocer un poco más sobre la televisión. ¿Cuándo se creó el primer televisor comercial? A ver, vamos a ver. Fue creado en el año 1926, el 26 de enero. Imagínense, ¿cuántos años ya? El televisor también tiene su cumpleaños. Seguimos. ¿Quién creó el primer televisor comercial? Lo creó este gran hombre llamado John Logie Baird, o John Logie Baird, ¿verdad? Él lo crea por primera vez. Y de esa forma empezaron más y más y más. Y hoy en día hasta cambiar su aspecto. Seguimos. ¿Cuál fue el primer modelo de televisor que se creó? ¿Acaso es la marca que tienes en casa? No, miren cuál era. El primer modelo de televisor que se creó fue el RCA. Y como eran grandes, la pantalla no era tan grande, era pequeña y más era la caparazón que tenía, ¿verdad? Y los modelos eran así como si fueran un cajón o una caja de madera. Pero eran muy bonitos en esos tiempos. Lo que ahora, pues la belleza se plasma a través de sus televisores, ¿verdad? Bien, seguimos. En el Perú, ¿cuándo fue la primera transmisión televisiva? ¡Wow! No solo la radio, que se transmitió en 1925, sino era el televisor. Imagínense, tener 2 medios ya. A ver, la primera transmisión televisiva en el Perú fue un jueves 21 de septiembre de 1939. Ahí por primera vez se transmitía un programa televisivo. Seguimos. ¿Qué emitieron por primera vez? Si se dice que por la radio, lo primero que se escuchó fue el himno nacional a las 11:30 de la mañana. Y de ahí la voz de nuestro presidente Augusto B. Leguía. Y por las noches, unos programas con unos cortes literarios por el gran poeta José Gálvez. Ahora imagínate, ¿qué se pudo transmitir por primera vez en la televisión? Dice, se emitieron una película y un programa artístico desde el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe en Lima. ¿A través de qué canal? 7, 8, 4, 2, no, a través del canal 3. Era el canal
que por primera vez nos daba a conocer un programa televisivo. Seguimos. Siguiente medio de comunicación. ¿Qué son? ¿Un rollo de fotos? No. Esto es lo que nos gusta. ¿Por qué? Porque compramos la canchita, la gaseosa, porque vamos con los amigos, con la familia, o de repente con la persona que queremos estar en ese momento. ¿Cuál es? Siguiente medio. El cine. Exacto. ¿Cuánto conocemos del cine? A ver, vamos a ver. Se dice que el cine es un medio masivo que por su veracidad de géneros puede abordar una gran cantidad de temas para ser analizados por diversos espectadores. ¿Es verdad? El cine nos permite no solo ser uno, sino ingresar muchas personas y de esa manera hacer un festín visual de lo que nos puede entregar. Como por ejemplo, en este caso, las películas que hoy en día pues son un boom y que nos gustan muchísimo. Continuamos. ¿Cuándo comienza la historia del cine? ¿Lo sabes? A ver, vamos a ver. Dice, la historia del cine comenzó el 28 de diciembre de 1895, cuando los hermanos Lumière estrenaron la película exhibida en forma comercial. ¿Quiénes eran estos hermanos? Los hermanos Lumière. Ellos estrenaron la película exhibida en forma comercial. ¿Cuándo ocurre eso? El 28 de diciembre de 1895. Vamos a ver, ¿hasta dónde llegó el éxito de este invento al principio? A ver, ¿dónde se crea primero? No solo quedó en Francia, wow, en Francia fue, sino que llegó por toda Europa y América del Norte. Entonces quiere decir que el primer lugar donde se exhibe por primera vez una película fue en Francia. Bien, continuamos. ¿Quién había grabado ya numerosas escenas? Tenemos a este gran personaje llamado Thomas Edison, la cual un espectador podía verlas a través de un kinetoscopio. ¿Qué es un kinetoscopio, profesor? Una buena interrogante y una tarea para luego tú me la envíes por WhatsApp o por correo. ¿Qué es lo que es un kinetoscopio? Seguimos. ¿Cuántas películas llegaron a grabar los hermanos Lumière? A ver, vamos a ver. ¿10? ¿20? No. Dicen que ellos crearon más de 500 películas marcadas por la ausencia de actores y decoradores naturales, la brevedad y ausencia de montaje y la posición fija de la cámara. Es decir, para grabar antes la cámara estaba estática, así como el que está ahora conmigo y contigo, ¿verdad? En un solo lugar posicionado. Y de esa forma grababan en un solo escenario. En cambio, hoy en día ya la cámara no te estabiliza, sino al contrario, tú dominas a la cámara. Por donde tú vas, la cámara te tiene que seguir. Bien, continuamos. Dice, el cine en el Perú. ¡Qué emocionante! Vamos a descubrir qué ocurre. Dice, ¿cuándo fue la primera función pública de cine en nuestro Perú? No, ni idea. A ver, dice, fue en la noche del 2 de enero de 1897. Qué emocionante habrá sido ver por primera vez lo que antes veía en una pantallita pequeña, ahora en una pantalla inmensa, ¿no? Incluso se habla de que pues el cine es uno de los medios de comunicación donde pues nos hace sentir más o menos, ¿verdad? Nos distrae, nos relaja muchísimo. A ver, dice, 2. ¿Dónde se realizó dicha función? A ver, vamos a ver. Se realizó en la confitería Jardín Estrasburgo, hoy en día llamado Club de la Unión. ¿Qué más? ¿Quiénes fueron los primeros invitados a presenciar esta creación? ¿Quiénes crees tú que pudo haber sido? A ver, vamos a ver. Dice que primero los invitados fueron los ministros de Estado, muy bien, sí. El presidente de esos tiempos, ¿quién era? Nicolás de Piérola. Y seguimos. ¿En qué año fueron filmadas las primeras películas vistas en el Perú? A ver, vamos a ver. Fueron filmadas en el año 1899, sin que se sepa quién fue el autor de las imágenes. Imagínate que no solo el cine llega
a nuestro país, sino que ya se empiezan a crear las primeras películas, los primeros films. Seguimos. ¿En qué año se estrenó el primer film de ficción peruana? Aquí en nuestro Perú. Pero vamos a ver. Se estrenó en el año 1913, titulado Negocio al agua. A ver, continuamos. ¿En qué lugar se filmó? En Lima, vamos a ver, en una discoteca, en la Plaza de Armas, en el río Rima. A ver, vamos a ver. ¿Dónde se filma? Se filmó en Barranco. Muy bien, continuamos. ¿Por quién fue escrita? Vamos a ver. Negocios al agua fue escrita por Federico Blume y Corbacho. Él es el encargado, o él fue el que creó o escribió este primer film, Negocio al agua. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Es decir, ¿quiénes participaron de esta película? Ellos fueron Carmela Villarán Rey y Luis Rever y Montero. Ellos fueron los grandes personajes de esta película, titulada Negocio al agua. Continuamos. Aprendemos un poquito más. Y se dice que tal vez los dos mayores éxitos de la época silente hayan sido, no la película que acabamos de leer, sino Luis Pardo, en 1927, la primera película de corte popular, y otra muy conocida que hasta ahora es todo un enigma, La Percholi. ¿En qué año? En 1928. ¿Y qué nos narraba? Esta historia estaba basada en la conocida relación de una mestiza con un hombre de la corte española. Es verdad. Dice, la producción de films peruanos, sin embargo, estuvo lejos de ser comparable a las de otros países del continente. Muy bien. Si nos damos cuenta, ya hemos estudiado entre los medios de comunicación, para no olvidarnos, hacemos un recuerdo. La radio, ¿qué más? La televisión, ¿qué más? Hasta ahí vamos, ¿verdad? Bien, continuamos. Dice, prensa escrita. ¿A quiénes encontramos aquí en este medio de comunicación? Tuvo sus antecedentes inmediatos en los folletines. Tiene como función informar, dar opinión y entretener. Para ellos tenemos las revistas. Correcto. Dice, se publican con una periodicidad más espaciada, es decir, semanal, quincenal o mensual. Las revistas no salen todos los días. Es otra cosa que se vendan o estén ahí en el puesto de periódicos o de revistas todos los días. Pero ¿cuándo se crean? ¿Cuándo se completan? ¿Cuándo se llenan? ¿Cuándo se imprimen? ¿Cuándo se publican? ¿Cuándo se dan a conocer? Se dan entre semanal, quincenal o mensual. ¿Sí? Bien, continuamos. Aquí te estoy entregando una imagen. ¿Qué es lo que tienen ellos entre sus manos? Lo que yo tenía al empezar mi clase. ¿Qué son? Los periódicos, o llamados también diarios. Vamos a ver en qué consisten los diarios o periódicos. A ver, tenemos. Dice, es un medio editado normalmente con una periodicidad diaria o semanal. ¿Es verdad? No lo que sale hoy lo publico hoy inmediatamente y sale hoy, sino ya mañana. Y mañana a primera hora del día estaré leyendo lo que ocurrió un ayer. Dice, su principal función es dar a conocer noticias locales, nacionales y extranjeras. Es verdad. Seguimos. Recuerda, gracias al diario, al periódico, aparecen todos los días. Y al aparecer todos los días, nos informan de lo que pasa. De esa manera, el periódico nos da opiniones para formar la opinión de los demás. Forman a lectores en cuanto a conocimientos y comportamientos. Nos distraen por medio de chistes o pasatiempos y nos ofrecen productos por medio de la publicidad. Es verdad. Hay diarios o periódicos completos donde tienen columnas exclusivamente para cada cosa. ¿Sí? Bien, continuamos. Otro medio de comunicación más nuevo, que es la Internet. Exacto. ¿En qué consiste el Internet?
Se dice que es una red comunicativa o una red de comunicación interconectada a través de un protocolo en todo el mundo, mediante cables y señales de telecomunicaciones que utilizan una tecnología común para la transferencia de datos. Es verdad. Gracias al Internet, nosotros podemos llegar en estos momentos, en minutos o segundos, a los países más lejanos, ¿sí? Y comunicarnos con personas o con seres queridos que se encuentran incluso hasta el otro lado del mundo. Bien, continuamos. A ver, nos dice, el término Internet se refiere a la interrelación entre computadoras. Nos permite, uno, transmitir. ¿Qué podemos transmitir a través del Internet? Mensajes escritos a través de email o correos electrónicos. Segundo, buscar páginas web donde encontraremos valiosas informaciones sobre cualquier tema de interés. Antes, ¿a dónde recurríamos cuando desconocíamos algo o queríamos saber sobre algo o significado de algo, de alguien o de qué? Al diccionario. Hoy en día el diccionario forma parte de nuestro librero nada más como un adorno, o en nuestra mesa, o como un pisapapeles. ¿Y a dónde recurrimos? Al Internet. Segundo, conversar o chatear. ¿Con quiénes? Con amigos y desconocidos. Para no llegar a este punto, que puede convertirse luego en un problema, es bueno simplemente chatear o conversar con amigos, ¿verdad? Pero si un amigo que recién está empezando una amistad, bueno, ya de desconocido pasará a ser alguien conocido. ¿Para qué? Para evitar problemas. Y para evitar problemas tenemos que hacer el buen uso de las redes sociales, ¿no? O de los medios de comunicación social. Continuamos. El Facebook. Yo lo hubiera leído Facebook, ¿verdad? Pero tú lo conoces mejor que yo. El Facebook. ¿Qué es el Facebook? Es una red social que está muy divulgada por todos los estratos sociales. Hoy en día no hay nadie no conozca lo que es el Facebook. Y siguiente tenemos el LinkedIn. Yo lo pronuncio así, y si estoy errado, corrígeme por favor. ¿Y qué es el LinkedIn? Una red social de profesionales. Exacto. Entonces, si nos damos cuenta, mira los medios de comunicación que tenemos, y gracias a ellos nosotros podemos llegar o conocer lo que ocurre a nuestro alrededor o a nivel mundial. Seguimos. Aprendemos. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos unas interrogantes que lo vas a escribir también en tu cuaderno y vamos a irlo marcando. Son 15. Yo voy a resolver 8 junto contigo y el resto tú lo vas a marcar. Una vez que los marcas, le tomas foto y me lo mandas al correo electrónico que ya te di. ¿Cuál era? omarcito1@hotmail.com, ¿verdad? Profesor, entonces, ¿tengo que escribir todo lo que he observado? Sí. Trata de pegar láminas de la misma forma como aparecen las imágenes aquí en tu cuaderno para identificarnos un poco más. Yo sé que tienes internet. Si no tienes internet, dibújalo. Sí, dibújalo, porque me encanta cuando dibujas, de verdad, te vuelves un ser creativo. Entonces, empezamos, ¿sí? Esto también lo escribes en tu cuaderno, ¿ya? Y me preguntarás, profesor, ¿y aparecerán los 15 ejercicios? Sí. Los 8 los resolvemos nosotros primero y de la 9 hasta la 15 aparecerán ahí para que tú luego los copies y de esa manera lo resuelvas. ¿Estamos de acuerdo? Ok, empezamos. Dice, ¿cuál es el medio de comunicación que forma lectores en cuanto al conocimiento y que se publica todos los días? A ver, veamos. Tenemos la radio. No. El periódico. Puede ser. El cine. No. El internet. El internet. Dice, ¿cuál es el medio de comunicación que forma lectores en cuanto al conocimiento y que se publica todos los días? Vamos a ver. O la televisión. A ver, ¿cuál crees tú que es acá? Yo creo también. El periódico. Muy bien. Exacto. Seguimos. 2. ¿Cuál es la primera emisora radial en el Perú? A ver. ¿Recuerdas cuando hablamos de la radio? La primera que aparece, moda. El OAX, la exitosa Panamericana, lo que el Perú quiere escuchar, o RPP. A ver, la AB, el OAX. Muy bien. 3.
La primera radio se inaugura en el gobierno ¿de quién? Fácil, ¿verdad? Veamos. Óscar Benavides, Belaúnde Terry, Augusto B. Leguía, Alan García o Alberto Fujimori. ¿Cuál es? La C. Augusto B. Leguía. Muy bien. Continuamos. A ver. Vamos a borrar para poder tener más ejercicios. Siguiente enunciado dice, complete el enunciado. La prensa escrita está compuesta por... La prensa escrita apareció grande. Dice, los televisores y el cine. No son prensa escrita. Los periódicos y las revistas. La internet y la radio. La revista y el cine. El cine y la carta. No, la única que me queda es la B. Los periódicos y las revistas. Muy bien. 5. Es el medio de comunicación, a ver, que se caracteriza por ser el arte más joven y popular. Es el medio de comunicación que se caracteriza por ser el arte más joven y popular. Tenemos la radio. No, la radio no es joven, es antiguaza. La televisión también, casi por ahí. El cine, menos. La prensa escrita, no. Internet, exacto. La E. Seguimos. 6. La, también completar el enunciado, hay un espacio, tuvo sus orígenes entre los años 1920 y 1930. Ajá. ¿Qué apareció ahí? A ver, ¿recuerdas? Correcto. La televisión, la revista, la internet, la prensa escrita o la radio. La radio. Muy bien. Exacto. Continuamos. A ver. Seguimos. 7. ¿Cuál fue el primer canal televisivo en el Perú? 7. ¿Cuál fue el primer canal televisivo en el Perú? ¿Recuerdas? Sí. A ver, yo sé que tú puedes. ¿América Televisión? No. Canal 5. Me suena, Canal 5. Canal 3. Canal 3. ATV o Canal 8. Canal 3. Muy bien. Seguimos. 8 dice, ¿qué medio permite chatear, enviar email o ver videos? Tenemos A, radio, B, internet, C, carta, D, revista o E, televisión. Correcto, la B. Muy bien. 9, lo voy a leer y de aquí hasta la 15 lo resuelves tú. A ver, 9 dice, complete el enunciado. Hay un espacio. Es el primer film de ficción peruano. Tenemos La boca del lobo, Un día sin sexo, La Perricholi, Negocio al agua, Tu amor es prohibido. Eso tú vas a marcar la respuesta, le tomas foto y me la mandas. Así te muestro la 10. Todo, ¿ya? Dice, la primera película se estrenó ¿en qué país? Alemania, Francia, Inglaterra, Colombia, China. También marca la respuesta. Seguimos. 11. Dice, ¿qué medio de comunicación solo se publica semanal o quincenal? Radio, televisión, cine, internet o revista. También marca la respuesta. Exacto. Bien. Tenemos ahora el enunciado 12. Dice, ¿qué hermanos son considerados pioneros del cine? ¿Lo recuerdas? Sí. Empezaba con L. Ya te lo dije. Saussure, Lumière, Kennedy, Brooklyn o Douglas. Marcas también la respuesta. 13. Dice, ¿qué medio de comunicación permite una triple comunicación? El cine, la radio, la internet, la televisión o la prensa escrita. Muy bien. 14. ¿Cuál alternativa no es? Exacto, marca aquí. No es
un medio de comunicación, te entrego 5 alternativas: la radio, la televisión, la internet, el cine o el USB. También marcas ahí. Y 15. ¿Cuál es el periódico más vendido en el Perú? Ahí sí, papá, a ver, ¿qué periódico leías tú o mi abuelito? ¿Cuál crees que es el que más se vende en nuestro Perú? El que más nosotros como peruanos compramos. A ver, El Correo, El Comercio, El Trome, El Boca o La República. Entonces, esos 15 ejercicios o enunciados, hemos resuelto 8. De la 9 hasta el ejercicio 15, que es este, tú lo vas a resolver, lo vas a marcar con ayuda de mamá, de papá, del hermano, del amigo. Bueno, el amigo no, porque ahora estás en casa con papá y mamá, ¿verdad? O de tu hermano mayor o tu hermana mayor, el que tú quieras. Le vas a tomar foto una vez marcada, resuelta, y me lo vas a enviar al correo que ya te entregué. Te lo repito, omarcito1@hotmail.com. Me preguntarás, profesor, ¿todo lo tenemos que escribir? Sí, todo lo que hemos desarrollado en tu cuaderno. Este tema no aparece en tu libro. Es un tema libre y abierto que te estoy entregando en esta mañana para conocer un poco más acerca de lo que son los medios de comunicación social. Y las imágenes tienen 2 opciones. Si tienes o cuentas con los medios como es impresora o internet en casa, hazlo. Y si no, pues lo dibujas. ¿Me entiendes? Exacto. Así como te estoy entregándolo en las diapositivas. Muy bien. Y luego resuelves las preguntas que faltan de los ejercicios donde dice aprendemos. ¿Todo claro? Ok. No te olvides. No me lo mandes al WhatsApp, sino al correo electrónico. Si hay una pregunta, una duda o algo que queremos aprender, ahí sí, envíamelo al WhatsApp. Pero mi horario, por favor, de atenderte es los lunes y los miércoles, de 4 a 6. ¿Sí? Por favor, cuídate mucho, te quiero, espero volvernos a ver muy pronto. ¿Sí? No te olvides, por favor. Hasta la próxima.